Bueno, pues como tal se podría definir como un movimiento que agrupa cualquier tipo de iniciativa que cumpla tres condiciones. La primera es que no exista ningún tipo de cortapisas o de limitaciones para poder incorporarse a una iniciativa dentro de este movimiento. La segunda sería que cualquier decisión realizada dentro de cada proyecto, de cada iniciativa por sus miembros, pues se realicen de acuerdo en base a la meritocracia, lo que conocemos como meritocracia, es decir, con el estatus que los miembros que participan en ese proyecto pues han ganado por sus contribuciones, por su colaboración, y finalmente que sea autoorganizado, en el sentido de que siempre que se impongan procesos o siempre que se imponga pues algún tipo de guía o de recomendación de interacción, pues se adapte a las personas y no al contrario, como ocurre en otro tipo de organizaciones jerárquicas. Entonces, cualquier proyecto, cualquier iniciativa que cumpla esos tres requisitos, pues se puede incluir dentro del movimiento de colaboración abierta. Yo creo que quizás sea exagerado por un lado, en el sentido de que Wikipedia como enciclopedia que es, pues lo que intenta es recoger un poco el conocimiento que hay sobre cualquier tema que digamos merezca la pena figurar dentro de una obra de ese tipo, pero sí es cierto que su lema principal es el proyecto que trata de sumar o que trata de englobar todo el conocimiento humano, ¿no? Pero sí es cierto que en el sentido de digamos, englobar todo el conocimiento tendríamos que ponerle quizá el sufijo de todo el conocimiento que sea relevante, ¿no? O todo el conocimiento que realmente merezca estar en una enciclopedia, porque quizá puede haber parte de ese conocimiento pues, que sea específico a determinadas áreas, que podamos decir que no sean de interés general y a lo mejor pues, no tienen que estar reflejados en una enciclopedia. Pero como tal sí que al menos es el proyecto que a día de hoy ha tratado de forma más global y quizá más ambiciosa también pues, integrar conocimiento en muy diversas áreas, en muy diversos ámbitos y desde luego siguiendo una filosofía de colaboración abierta. Es posible, desde luego, y bueno, no solo Wikipedia, sino muchos otros proyectos y muchas otras iniciativas en ámbitos muy diversos, pues están demostrando que es posible, que se puede articular y que se puede mantener. Pues tenemos ejemplos, pues desde en el ámbito musical, en el ámbito editorial, en el ámbito de creación de contenidos multimedia, en fin, hay toda una serie de ejemplos. Wikipedia quizá es un ejemplo conocido por el hecho de que pues al mes 500 millones de personas aproximadamente en todo el mundo visitan sus páginas. Entonces, pues claro, digamos que esa popularidad pues ayuda a que todo el mundo se plantee, bueno, y realmente qué incentivo tiene alguien para llegar a ponerse delante del ordenador y pasar a veces horas, ¿no? Pues escribiendo un artículo. En realidad los incentivos son muy diferentes. Tenemos desde personas que, pues por ejemplo, encuentran simplemente una forma de poder contribuir a construir pues un repositorio de conocimiento, pues de nuevo tratando de aglutinar gran cantidad de información y ponerlo libremente a disposición de otros, es decir, por digamos, favorecer la creación y difusión de ese conocimiento de manera libre. Creo que es muy pertinente porque precisamente hace como un año y medio se planteó esa misma pregunta en el sentido de, bueno, por ejemplo, en el seno de Wikipedia, en donde existen versiones para diferentes idiomas, pues efectivamente tenemos la información codificada en un formato wiki y puede ocurrir perfectamente pues, que en diferentes artículos, en diferentes idiomas, pues la información no sea la misma y de hecho pues, ocurre en muchos casos. Entonces, a partir de ahí surgió un proyecto que para mí es pionero y es muy relevante, por eso lo cito, que se denomina Wikidata y que pues desde hace, pues sí, cosa relativamente de pues un año aproximadamente creo que ha echado a andar, quizá un poquito menos, pues lo que está intentando es ofrecer una consolidación de esa información, es decir, utilizar precisamente ese software, esas herramientas automatizadas para poder encontrar la
las versiones diferentes de la misma información que tenemos en distintos idiomas, en distintos lenguajes de Wikipedia, y de alguna manera poder ofrecer un repositorio consolidado, que por un lado pues nos permita traducir, pero por otro lado también digamos, nos permita comparar esas versiones y poder homogeneizar, ¿no? Poder consolidar un poco pues ese tratamiento de la información. En ese sentido yo creo que son muy necesarias este tipo de iniciativas. Esta, como digo, pues es pionera, pero mi impresión es que cada vez con más frecuencia pues, va a ser necesario que proyectos de este estilo, sobre todo pues en archivos digitales, en bibliotecas que puedan pues compartir ediciones quizá en diferentes idiomas, o que puedan tener fondos bibliográficos muy extensos, pues empiecen a colaborar y empiecen a buscar la manera de poder cruzar esa información y de poder enriquecer pues mucho más esos repositorios. Eso por un lado. Por otro lado, respecto al tema de la sostenibilidad económica, pues digamos que es la pregunta del millón, o al menos desde mi punto de vista creo que fue la pregunta del millón, y ahora digamos que no lo es tanto por el hecho de que tenemos de nuevo muchísimas iniciativas que demuestran que no solo es posible y es factible, sino que ya está ahí, y tenemos ejemplos pues muy importantes. Se pueden mencionar, por ejemplo, pues en el ámbito de software libre, muchísimas empresas que trabajan con software libre, que cotizan en bolsa, que tienen muchísimos beneficios, que dan empleo a cientos de personas que trabajan en ellas, y desde luego que demuestran la viabilidad económica de ese tipo de proyectos. Cierto es que hay otros proyectos, como por ejemplo Wikipedia, pues que digamos que su sostenibilidad está basada en microdonaciones, pero también por el propio carácter del proyecto en sí, es decir, que de alguna forma intenta no estar ligado al excesivo control o a la excesiva influencia que podría tener pues algún organismo o alguna entidad dentro de su evolución, de su marcha o de su gobernanza, por el hecho de suponer pues una fuente de ingresos primordial para él. Entonces, tanto desde un punto de vista de proyectos que intentan mantenerse en un ámbito neutral, como de otros que están asociados a empresas o industrias que tienen un interés de lucro, un interés de beneficio claro por detrás, pues desde luego tenemos muchos ejemplos que demuestran que es posible aunar esa cultura de lo libre con una cultura de sostenibilidad económica. Y sí es cierto que libre en muchos casos significa gratuito, pero en otros casos no tiene por qué necesariamente ser así. Pues hombre, desde luego creo que mi respuesta va a ser un poco chocante, en el sentido de que bueno, creo que no se pueden equiparar, pero porque mi impresión es que a día de hoy, 11 años después de su creación, bueno, ya casi, mejor dicho 12, casi ahora en enero se cumplirán 13, pues mi impresión yo creo que es que Wikipedia ha superado con creces a otras obras, digamos, más tradicionales, desde el punto de vista de amplitud. Es decir, ha conseguido ser la enciclopedia más amplia desde el punto de vista de términos o de conceptos, ideas y entradas que se incluyen en ellas. Ahora vamos al tema de la calidad, desde el punto de vista de qué contenidos hay acerca de un artículo. Y mi impresión, yo creo que hasta cierto punto se debería discernir la parte de amplitud o de, digamos, introducción de términos, de la parte de refinamiento de la calidad, filtrado de la información y mejora de la información. Porque yo creo que en ese sentido, yo creo que ambas, tanto el modelo tradicional como Wikipedia, son comparables, pero fundamentalmente porque dependen de la misma entrada. Y es que depende de la cantidad de personas que participen. Hay estudios cuantitativos, por ejemplo, en donde yo he dirigido unos cuantos, y también pues, otros colegas de otras áreas pues, han corroborado, que indican que la calidad de contenidos normalmente se suele conseguir a través de una mayor participación. Dicho de otra manera, que cuanta más gente vea un artículo enciclopédico, cuanta más gente pueda ofrecer su opinión, cuanta más gente pueda introducir puntos de vista distintos y pueda ofrecer
ofrecer perspectivas complementarias que puedan pues mejorar la naturaleza de ese artículo, mejorar su contenido, ese contenido va a ser de mayor calidad. De hecho, pues, sistemáticamente en Wikipedia se demuestra que los artículos de mayor calidad son aquellos que cumplen esos criterios, en donde hay mucha gente que ha participado en ellos y también que muchos de esos participantes pues tenían ya una cierta experiencia a la hora de colaborar con ese proyecto. Hay un estudio de Nature que se menciona en muchas ocasiones, frecuentemente, de 2005, que dirigió el periodista Jim Giles y que de alguna manera creo que su objetivo fue intentar mostrar que Wikipedia en el fondo no era tan mala, en una época en donde realmente había todavía muchísimos más huecos de los que hay ahora, comparándola con la Enciclopedia Británica. Y de alguna manera yo creo que en los medios de comunicación la repercusión fue digamos que bastante radical, en el sentido de que pues parecía asombroso que una enciclopedia que surgía de una colaboración de cualquier persona que pudiera llegar ahí y contribuir, pues pudiera llegar a ser, sin tan siquiera de lejos, comparable a una cosa como la Enciclopedia Británica, que digamos era muy establecida, muy tradicional y muy al uso, ¿no? Entonces, en la práctica, como digo, creo que en realidad la conclusión es otra. En realidad la conclusión es que ambas dependen de lo mismo. En la Enciclopedia Británica también se pueden encontrar fallos, porque depende de que la gente que haya escrito el artículo pues encuentre esos fallos. Y independientemente de qué modelo hayamos utilizado, el hecho es que en ambos, cuanta más gente vea el contenido, cuanta más gente pueda revisarlo, cuanta más gente pueda aportar su opinión y pueda descubrir errores, pues mejor va a ser el resultado final. Completamente, y de hecho, por ejemplo, pues en el caso de software libre, muchísimas empresas ya han reconocido las ventajas que tienen, sobre todo determinados puntos estratégicos o modelos de gestión empresarial, modelos de negocio, que se están importando rápidamente a otro tipo de empresas que en principio no estaban en absoluto asociadas a este ámbito. Y pues, por poner un ejemplo, hace como 3 o 4 años la consultora Gartner indicaba en un estudio que tuvo bastante impacto que a finales del año en el que estamos, en 2012, pues el 85% de todo el software, de todos los programas que habría en el mundo incorporarían de alguna manera algún tipo de software creado en un proyecto libre o liberado mediante una licencia libre. Entonces, hoy día podemos ver que desde luego yo creo que esas expectativas se han cumplido y con creces, y desde luego tanto el software libre como la colaboración abierta en sí misma, como modelo de cooperación, como modelo de interacción y como modelo de gestión económica sostenible, produciendo más con menos recursos y favoreciendo la colaboración y la sostenibilidad en áreas muy diversas, pues desde luego es una estrategia que conviene ser valorada, conviene ser tenida en cuenta, y que mi impresión es que se va a convertir en muy relevante a corto plazo y a medio plazo para poder ayudar a salir de esta situación.